Editorial Lo que Importa junto a Arauco presentan El estado del arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, Let's Talk About Sex. Conversamos con la escritora argentina Camila Sosa y con la escritora chilena Romina Pistolas. En tiempos de neoconservadurismo y de una sociedad hiperestimulada, pero solitaria, exigida, hablar de deseo hoy se transformó en una dificultad. El deseo termina estando bajo amenaza. Por eso en este capítulo del estado del arte queremos profundizar en temas que no son los que habitualmente están en la discusión pública. Lo hacemos con dos autoras, con Camila Sosa, la argentina que tuvo un éxito rotundo con su libro Las Malas, traducido a más de 25 idiomas y que además está en el contexto de la celebración de los 25 años de Santiago en 100 palabras. Ella explora el erotismo, pero también la vergüenza como un tema central en su narrativa. Además, en este capítulo vamos a conocer del último libro de Romina Pistolas. Ella remeció la escena nacional con Carmen, o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa. Así que vamos a profundizar en estos temas que consideramos que también son parte del debate y de la actualidad. Bienvenidos al Estado del Arte. Camila Sosa, muchas gracias. Un gusto, un placer que estés con nosotros en el Estado del Arte. Muy bienvenida. Gracias, muchas gracias. Camila, me gustó mucho El viaje inútil, este libro que mezcla la rabia y la poesía. Quiero partir por ahí, porque tú planteas que tu escritura se sostiene desde esta relación poco elegante que tienes con ella, y eso dialoga con una idea que está muy presente en tu obra, que es escribir desde la vergüenza. Uh-huh. Bueno, tiene una base obvia y literal, que es sentir vergüenza por ser trans y escribir, por ser hija de buscavidas y escribir, por ser morocha, india, pobre, por haber sido prostituta. Eso sería lo literal de la vergüenza. Pero hay algo más que la vergüenza contiene, protege y permite fermentar, que es un libro como ese, que es delicado, discreto, suave y muy honesto a la vez, como si lo hubiera escrito una niña tímida. Esa sería la razón de esa vergüenza. Y luego me dio siempre muchísima vergüenza admitir que era escritora en un mundo en el que claramente era expelida. No me sentía bien acogida por mis colegas, por otros colegas. Cuando comenzó mi carrera literaria, sobre todo los escritores varones estaban muy ofendidos. Entonces, bueno, sentía un poco de vergüenza de eso. Además de la vergüenza, o una forma tal vez de enfrentarla, es hacerlo sin complejos, es presentarla y hablar abiertamente de la rabia de clase. Eso también está presente en tu escritura. Y tú dices, tengo esta sensación constante que nos explicas de que puedo hacer algo indebido, puedo hacer algo que molesta. Tu historia familiar también aparece así. Tú dices esa lucha contra la pobreza, pero también las fracturas que eso deja, el rencor, el desamor, la indiferencia y esta idea brutal de todos contra todos. Eso fue, bueno, esa es nuestra historia familiar, pelear contra la pobreza, pelear contra eso. Y eso es devastador además, porque nos han enseñado que si vos haces determinadas cosas y te esforzás hasta el máximo y sudas sangre, podés algún día dejar de ser pobre.
pero eso no es cierto. Y mi familia lo creyó, creyó que eso podía ser así. Entonces se pasaron generaciones y generaciones y generaciones luchando contra la pobreza en vez de alojarla. Lo mismo pasa con la vergüenza. No quiero perderla, no quiero superar esa vergüenza. Yo quiero estar con vergüenza y todo. Es como decir, cuando te enamorás y sentís miedo. No es sin miedo que haces las cosas. Amás con miedo también. Esos afectos no se pueden eliminar ¿Esos de un afectos nos sistema. hacen humanos? Se supone, en psicoanálisis se supone que lo que hace humana a una persona es el amor. Las especies, los animales también tienen miedo. No sabría decirte si tienen vergüenza o no, pero sí tienen miedo. Y tampoco me interesa ser humana, ¿eh? Tampoco es una... ¿Por qué? No. Bueno, Palestina es una prueba de esto, ¿eh? No. De la deshumanización. No, al contrario, eso es ser humanos. Por eso no me interesa hacerlo. Esa es la expresión de la crueldad humana. Exactamente. ¿Y esa rabia sientes que la escritura ha logrado combatirla? ¿Esa vergüenza es una forma, es una manera o es una respuesta? La escritura no combate nada. La escritura existe por sí misma en un universo que se hace a sí mismo, en una especie de medio de fermentación, yo le digo el agar-agar de la escritura, existe por sí misma y no tiene por qué combatir nada, es absolutamente independiente de las mezquindades humanas. Pero a ti te construyó primero que el cuerpo. Sí. Sí, pero el lenguaje es el que estructura un cuerpo. Lo que sucede es que el lenguaje en una escritora supongo que tiene una atención mayor de la que puede tener en una persona que no necesita comunicarse para trabajar. Hay dos temas que tú abordas, uno de ellos de alguna forma ya lo introdujimos, que es la pobreza como un tema que no se habla, un tema que se esconde, también el sexo. Y son dos grandes como obsesiones. Te gusta el dinero y lo dices sin culpa, lo expresas, lo gozas. De hecho, en esa conversación que tuvimos hace algunos días atrás, en el contexto de Santiago en 100 palabras, con diversos periodistas, tú decías, yo le diría a un travesti, no te pongas a escribir, gana plata. A una travesti, sí, te lo diría completamente. Sobre todo, mira, lo importante es marcar la diferencia entre publicar y escribir. Son dos cosas diferentes, escribir y publicar. Escribir sucede porque no lo podés evitar, como me sucedió a mí hasta que me publicaron por primera vez en el 2015. Publicar es de otro orden, pasa otra cosa. Interviene ya la industria, interviene una máquina que corta a determinada altura los libros y otra máquina los cose y otra máquina los envuelve en este papel film. Hay alguien que diseña una tapa, hay alguien que lo corrige, hay una editorial que se pone detrás tuyo para apoyarte, lanzarte al mercado, pero no es lo mismo que escribir. Escribir es una cosa que acontece y vos podés escribir volviendo a tu casa después de una jornada de prostitución y no pasa absolutamente nada, pero publicar ya es algo mucho peor. Y ahí también tú abordas la idea de
que no te interesa este capital simbólico del escribir, de publicar, de ser reconocida. Incluso tú lo dices, tú partiste en el teatro, hiciste muchas obras, bueno, Las Malas, este éxito rotundo, traducido a más de 25 idiomas, noruego, sueco, francés, inglés. Coreano incluso. Coreano, imagínate. Tú dices, ese capital simbólico, no. Para mí lo importante es que ese capital sea real, sea la plata. Sí. ¿Por qué uno entendería que no hay uno que sea más que otro, pero que te haga más sentido el real, el concreto? ¿Por qué eso? Bueno, porque yo capital simbólico tuve de sobra desde muy pequeña. Siempre fui abanderada, siempre fui una buena alumna, siempre reconocieron mi talento para escribir, para... En el fondo esto no bastaba, no era suficiente. Lo otro da la... Bueno, se ve que basta para algunas personas que lo tienen todo, sí, puede llegar a importar. A mí me importa más el dinero. El dinero, además, ha dejado de ser algo material y se ha convertido en un afecto también. Es decir, una persona que desea tener dinero no está deseando algo material, está deseando algo afectivo en un mundo como este. ¿Así? Exactamente. Vos decís, me falta el dinero, como decir, me faltas vos, me falta un amor. Me faltan mis padres. En Tesis sobre una domesticación también hay una respuesta, porque en Las Malas tú contabas y te escuchaba en una entrevista que te había como un poco cansado esta idea como lastimera de las travestis y que en Tesis sobre una domesticación pusiste dinero en la historia. Pero algo sigue faltando ahí, porque no está la felicidad, a pesar de que está el dinero como una respuesta a lo que no existía en esa historia y en las vidas de Las Malas. Sí está la felicidad. ¿Está? La actriz es feliz y aún así está triste. Eso es más interesante. Ella lo dice, no me acuerdo exactamente cómo lo escribí, pero ella dice algo así como... No sabía qué hacer con su felicidad en ese momento. Hubo una vida antes de la felicidad. Lo que podría ser una respuesta también a lo tonta que es la búsqueda de la felicidad finalmente. Hay una película de un director que está canceladísimo además. Que no por estos días. No me acuerdo si es Reigada, me parece que es Reigada, que se llama Luz Silenciosa, que es la historia de unos menonitas, me parece, unos amish, y el hombre les infiere a la mujer con otra, y en un momento la otra mujer le dice, la paz es más fuerte que el amor. A mí esa frase me pareció súper fuerte. El estadio de absoluta independencia de los deseos humanos, de las necesidades humanas, por ejemplo, de la felicidad, por ejemplo, de el reconocimiento. Hay algo todavía más grande que es la paz, que es, bueno, lo que a veces yo veo que hacen mis padres, por ejemplo, que es, se levantan, se ocupan de las plantas, las riegan, se fijan si tienen pulgones o no, hacen las compras, cocinan. Su tiempo está ocupado en cosas mucho más sencillas de las que un artista, una escritora, vos como comunicadora, podemos llegar a tener. Hay algo en torno a lo que se produce alrededor de una vida pequeña que es mucho más interesante. La actriz tiene todo. Entiendo que no le falta nada. Ama a su esposo, ama a su hijo, ama a sus padres.
tiene una casa preciosa, tiene amigas, tiene amantes. En el papel, claro, pero no está la paz Pero no, o el sentido. no le alcanza eso para estar tranquila. Y tú hoy, Camila, si estás en paz con tus padres, que fueron un tema recurrente, que están sobre todo, bueno, hay una exploración constante como de autoficción, pero hay algunos libros donde eso se trabaja, donde fue la escritura esa primera herramienta, incluso que te da tu padre, el enseñarte a escribir, pero también tu madre, la tradición oral, y esa paz que tú dices que es tan importante, ¿hoy tú también la tienes con ellos? Sí, tampoco es que, que estuvimos tanto en guerra. Bueno, en algún momento nos desconocimos, sí, pero no sé si es literaria esa pregunta. Mm, Mis padres son mis padres, eh, y aprendí a quererlos como son, y trascendí además mi propio egoísmo, el egoísmo de ser travesti y no ser querida por tus padres. Bueno, los padres te quieren, a veces no te quieren. Yo también fui injusta con ellos. Yo también fui mala con ellos. No me interesa eso tanto en términos vinculares, sino en términos literarios, que es ¿qué se hace cuando se los perdona? ¿Qué se hace después de eso? De alguna forma todos en la vida transitamos esos Mira, hay un espacios. poema de Sharon Olds que es buenísimo, que ella dice, bueno, después de un tiempo mi madre me pide perdón, entonces la madre viene por la noche, se acuesta a su lado y le dice qué hubiera hecho, cómo podría haberlo hecho mejor, te pido disculpas, y llora a gritos, y ella dice, bueno, te perdono mamá, y se queda despierta toda la noche pensando qué iba a hacer de su vida ahora que la había perdonado. Hablábamos de tus inicios en la escritura, del dinero como un tema, la pobreza como parte de tu biografía, pero ahora nos vamos a poner un poquito más candente y vamos a hablar del otro gran tema de Camila Sosa, el sexo. Let's talk about sex, baby, como dice el nombre de este capítulo. ¿Por qué nos sigue costando tanto hablar de deseo, de erotismo? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hoy las mujeres adoptan el bolsel, que es el celibato voluntario, el celibato político, como una forma de responder a estos porque tiempos? existe Rosalía, porque existe un personaje tan tonto como ella. También es una moda fascista, los incels. Mira, no sé, a mí no me cuesta hablar de sexo, a mis amigas no les cuesta hablar de sexo, yo estoy rodeada de maricones, nuestro tema es el sexo, ha sido siempre el sexo. Sobre todo después de la aparición del SIDA, después de el rebrote de la sífilis, y de haber visto morir gente descuidada en su momento, entiendo que cuántos otros placeres que no precisan de dinero, que no precisan de más que una mirada, un cruce de miradas y un acuerdo. No sé, me parece que es un problema heterosexual, no, ¿Sí? no es un problema de los maricones, de las trabas, no. Está presente. Yo tengo un amigo, el Facu, con el que bajo a desayunar todos los días al mismo restaurante, al mismo bar en Córdoba. Vivimos en el mismo edificio además. Y nos sentamos a desayunar y lo que empieza a pasar es que empezamos a registrar con quién cogeríamos, con quién no, quién la tiene más grande, quién... Y eso me ha pasado siempre. Siempre, es decir... Realmente me parece un problema de heterosexuales, el que no se pueda hablar de sexo. El año pasado creo que fue, me hicieron una pregunta porque me decían, tal escritora para escribir una escena de sexo, había leído, no sé si 5 libros para poder escribir un párrafo sobre una escena. Y yo digo, bueno, esa tía no coge nunca, esa tía no folla.
Nosotros, maricones, las trabas, las lesbianas un poco menos, las lesbianas cogen menos, pero ha sido algo muy natural y muy hablado. Y esa naturalidad, y resalto además frases que tú dices como me deseo mucho a mí misma, Sí. me gusto, me encantan mis amantes, cuando van y ven mis libros y te reivindican y te preguntan si eres tú porque están traducidas a distintos idiomas y tú dices, eso me gusta más que el capital simbólico desde donde estoy hablando, volviendo ahí a uno de los temas que conversábamos, pero ¿por qué es tan escaso eso? ¿Por qué esta frase o lo que tú me acabas de decir es disruptivo a esta altura? En la En la conversación pública, claro, como que... Bueno, yo creo que el temor al SIDA ha sido... Pensar que hacer silencio nos iba a proteger de algo así, me parece que ha sido una forma de protegerse solamente. No sé. Por ejemplo, en la filmación de Tesis sobre una domesticación, teníamos un personaje que era la Intimity. Una figura que aparece en los rodajes. Sí, como para cuidar esta... Sí. Después de del Me Too, etc. Entonces, Tesis estaba cargada de escenas sexuales, pero además de escenas sexuales consentidas, no eran escenas sexuales, como se dice. Hay que decir que tú además también eres la protagonista del mismo libro, tú te interpretas ahí. A la actriz, exactamente. Y además, con mucho deseo. A mí me gustaban los actores con los que tenía que coger. Tú lo elegiste al protagonista, dijiste yo lo quiero a él. No. Me dijeron, va a ser él, y yo dije, perfecto. Lo aceptaste. Sí. Entonces sí quiero, sí. Querías a Pedro Pascal, parece, ¿no? No. Ya. No, también es otra cosa que te escuché en alguna entrevista o te lo preguntaron, pero... ¿A Pedro? Sí. Ay, no. No. Yo prefiero a Poncho. Ya, Poncho te es gusta mucho más mejor Poncho, actor, sí. Está muy bien y se logra ahí también todo el erotismo por parte de los dos, sin duda. Poncho es mucho mejor actor. Entonces, la Intimity lo que hacía era, cada vez que teníamos una escena sexual y nosotros teníamos que ir al set calientes el uno con el otro y estar muy concentrados además, porque eran escenas realmente muy... O sea, estás desnuda con otro que se te tiene que acostar encima tuyo. Ella aparecía y parecía que tocaba todo y se convertía en hielo, como el personaje de Frozen, ¿viste? Sí. De esa película. Todo lo convertía en hielo. Eso habla de una forma de, por ejemplo... No sé, yo aparte de mi formación teatral, mi formación actoral, yo debuté desnuda en el teatro. No existía ni ley de matrimonio igualitario en Córdoba. Y yo hacía una obra en la que salía absolutamente desnuda frente al público. Por eso te digo, hay algo en torno a la heterosexualidad que no termina de ser mi problema. Tengo otros problemas, pero no el hablar de sexo, ni mi círculo más privado tiene ese problema. Y entonces esta respuesta del celibato, como incluso muchas mujeres estadounidenses dicen que es una forma de expresar su disconformidad con Trump, que no van a tener relaciones hasta que él no se vaya o deje el poder, o también como una respuesta a una masculinidad que no les parece. El cuerpo se volvió un territorio más político que deseante. Entonces, ¿cómo ves tú también eso? La huelga en los griegos era la huelga de Lisístrata, sí, ¿no? Cuando es Troya y las mujeres deciden... Pero siempre también ha estado esto como una forma de retirarles... Sí. Bueno, pero también es un castigo a los hombres. Ya. Pero no tiene por qué ser un castigo solamente a los hombres y a tu cuerpo. ¿Y como una acción política, qué te parece? Porque es como decir, dada la circunstancia y el contexto, no hay líbido que aguante, no hay deseo. Mira, cuando mis padres han estado internados a punto de morirse, nunca he tenido más ganas de coger, nunca he tenido más ganas de
eso se llama erotomanía en psicoanálisis. Cuando me he separado de una pareja es cuando más sexo he tenido en mi vida. Capaz que con mi pareja teníamos poco sexo. Entonces, al separarme, el duelo lo hacía así. El dolor, el sexo van de la mano, porque el sexo es primero un enorme consuelo. Después es para llevar agua a mi molino, digo. El sexo es escribir. Duras decía, se escribe como se desea. Qué bien esa frase que me queda resonando, pero siento que para poder cerrar un poco esta idea de estos dos grandes temas que atraviesan tu escritura, tus declaraciones, tus conversaciones, que es algo que está súper escondido, pero súper presente, que es sexo y dinero. Ahí cuando tú cuentas sobre todos esos primeros años de prostitución, y lo hablábamos y lo analizábamos, sobre todo en esa recomendación que les darías a las travestis que más bien se dediquen a ganar plata que hacer otros intentos a través de la escritura, que tú decías, o la publicación, más bien, haciendo ahí la corrección de lo que conversábamos. ¿Por qué además está esta extraña moralidad de hablar de es más digno, por ejemplo, limpiar un baño? ¿Por qué el intercambio si al final es el sistema? Pero claro, pero... Depende qué baño, depende qué cliente, depende qué baño, depende qué amante, depende qué familia. Mira, las acciones humanas no tienen mucho de digno, de indigno. Eso pero es esa una carga, cuestión... cuando el erotismo y esto ha estado presente desde la antigüedad, pero la carga moral, y esa, además, bueno, los neoconservadurismos, la idea de la familia, pero incluso ese juicio en el progresismo, en mujeres feministas respecto al pago del servicio sexual. No conozco a una sola persona que no haya obtenido algo, aunque no sea sexo, por un coqueteo, por una sonrisa bien puesta, por un escote bien lubricado. Todos las relaciones humanas son mezquinas, no son desinteresadas. Eso por un lado. Me parece que sumar represión y castigo a una sociedad que está reprimiendo y castigando constantemente, no sé si es ideal, te digo la verdad. No sé si resuelve algo o no. La huelga, creo que es la huelga de Lisístrata. Ahora no estaría recordando exactamente si ese es el personaje de la Odisea, pero eran mujeres casadas que estaban quitándole el sexo a sus esposos para terminar con la guerra. Sigue habiendo algo burgués que interviene en esa especie de renuncia al sexo. Ahora, podemos llevarlo a otro campo, que es el campo de los budistas, por ejemplo. Y ellos dicen, bueno, el deseo trae dolor. Desear es doloroso. Y sí, yo lo creo también. Ahora, renunciar al deseo, ¿es menos doloroso? ¿Hay menos sufrimiento en el no deseo que en el deseo? No lo sé. Ya no lo supimos. Y no porque, digo, no me aterra, no es que un día no pueda irme a un monasterio y vivir una vida silenciosa y lejos del dinero y lejos del sexo. No le tengo miedo a eso tampoco. Pero tengo la edad que tengo, la posición económica que tengo. A mí, a ser amada por un tipo me hace sentir feliz. Y para ya cerrar, querida Camila, qué atrevimiento, pero aprovechando esta conversación y esta posibilidad de escucharte,
lo cotidiano siempre ha estado presente, las conversaciones que tú escuchas están en tu literatura, la precariedad, obviamente, la frustración acumulada. Entonces, ¿cómo ese contexto de tu país también está hoy, no sé, si en tus próximas escrituras? ¿Qué temas son los que hoy te tienen pensando? ¿En qué estás por estos días? Pero especialmente desde tu Córdoba, desde tu lugar, desde tu idiosincrasia, desde la argentinidad. Yo creo que entre la literatura y lo que se escucha hay una relación profundísima. No necesariamente traducir las luchas políticas mundiales a una hoja, lo que una escucha en la calle, lo que una ve, son formas de resistencia, ni me ocupan tampoco. A mí me gusta hablar sobre los afectos, sobre el trascartón de los afectos también, sobre el revés de los afectos, lo que hay por detrás de un amor. A mí me interesan esos temas. Y me interesan esos temas porque, como me interesan las travestis también para escribir, porque son inesperados, porque permiten tocar fondo y seguir cavando, porque me parece que los afectos esconden cosas terribles y cosas magníficas de una especie. Eso me interesa. No tanto lo que sucede alrededor, si no estaríamos hablando todas de lo mismo. De las mujeres muertas, hay 50.000 escritoras hablando sobre eso. No me interesa. Ahí me parece que también hay una cuestión de pensar que la literatura tiene una función política. Lo lamento, yo no lo creo. Camila Sosa, gracias por estar en el Estado del Arte. Perdón. Por favor. Es decir, la literatura existe por sí misma. Es inevitable que exista la palabra escrita. Entonces, como existe por sí misma, no tiene por qué ir poniendo vasitos de agua a donde hay una gotera. Porque además nunca va a resolver. Es decir, si pensamos en la historia de la literatura, ¿cuántos libros se han escrito a favor de la bondad? A favor de no asesinar, a favor de no ponerle una bomba a un pueblo, como por ejemplo Palestina. ¿Cuántos libros se han escrito a favor de la vida, a favor de las infancias, a favor de las mujeres? Nunca se ha escrito más sobre mujeres muertas que en esta época. Y los crímenes siguen ocurriendo. Me parece que la escritura existe por sí misma, que los escritores, las escritoras somos apenas narcisistas, tratando de traducir ese ruido a una hoja. Entonces, no estoy ocupada en eso. Estoy ocupada en que lo que escribo, y es a pesar mío, esté bien escrito. O lo mejor escrito posible. Por lo mismo, muchas gracias, porque también son súper necesarias y defendemos esas otras conversaciones y esos otros temas que han estado presentes también en este encuentro. Oh, gracias, gracias. Gracias por el tiempo. No, gracias por estar en el a Estado ustedes, del Arte, a Camila. ustedes, Un a gusto. ustedes. Gracias.
Así como toda gran historia tiene un origen, muchos objetos que usamos todos los días también nacen de un árbol del sur de Chile y llegan a millones de casas en el mundo entero. En Arauco trabajamos para transformar esa materia prima renovable en soluciones que acompañan toda tu vida. Arauco, renovables para una vida mejor. Romina Pistolas, muy bienvenida. Un placer poder tenerte en un momento de lanzamiento de un nuevo libro que ya está disponible y que incluso se agotó en la preventa. Así que felicitaciones también por eso. Sí, gracias. ¿Estás nerviosa? No, estoy como entusiasmada, estoy como... Es difícil identificar o distinguir el nervio con el excitement. Claro. Como que estoy emocionada, pero o estoy nerviosa, no sé. Pero lo estás disfrutando. Sí, no, sí, todo bien. Pero claro, es como, eres la cuarta persona que lee el libro, entonces para mí es como, solo quiero saber Wow, qué piensas. Ahí vamos a entrar, vamos a entrar. Pero tal vez sería extraño, pero puede haber gente que no te conozca, entonces... Ya. Es importante contar un poquito de tu historia. Tú te haces conocida y generas un sinfín de conversación a partir de tu libro Carmen, que tengo acá, que ya está en tu 7ª edición, lo lanzas en Sí. 2021. Octubre. Y Carmen, o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa, es una autoficción. Sí. Acá tú cuentas un poco tu historia, tus años en Australia, en el negocio de las strippers. Y de ahí... Tienes por estos días un podcast, estás haciendo contenido en TikTok, empiezas también como en paralelo a contar tus experiencias a través de las redes sociales. Así que Sí. eres una voz súper interesante de explorar por qué el sexo es algo que como sociedad debemos seguir conversando, el deseo, que por estos días en muchos casos está como anulado por el contexto en el que estamos viviendo. ¿Por qué decidiste escribir este libro? Yo quería empezar a escribir, lo que sea. Quería empezar a contar historias. Yo siempre fui muy buena para eso, tipo como relato oral, sureña, como buena sureña, hija de mi padre también, de mi familia. En mi contexto, claro, el relato oral es súper importante, Sí. como las tardes de tertulia, amenizar el cuento, ponerle de tu La tu tradición sazón algunas oral. historias, claro. Entonces, siempre quise, porque yo soy muy lectora, o sea, desde muy chica fui muy lectora, y un día una amiga me dijo como, oye, tú deberías contar estas cosas, como deberías empezar a escribir estas historias, que eran las historias que yo venía contando desde siempre, todo el tiempo a mis amigos, como entreteniéndolas, como algo muy natural. Y ahí, nada, pues dije, podría, a ver, y me metí a un taller, el taller de Camila Gutiérrez. Y ahí Y parte... ahí partió, ahí escribí como el principio del primer capítulo. ¿Y alguien antes en el camino te había dicho, oye, ¿escribes bien? No, porque no había escrito nunca. 2020, pandemia, fue... ¿Y siempre tu idea de escribir era a partir de la autoficción? O sea, ¿desde ahí tenías que partir? No, fue, es que, claro, la Cami me dijo como, mira, para partir y como para soltar la mano y encontrar tu voz propia, qué sé yo, empieza escribiendo de algo que tú conozcas. Y que más que yo. Entonces fue como, oye, qué interesante. Que es lo más difícil muchas claro, veces. qué interesante sería hablar un poco como contar mi historia, que también resultaba ser súper atractiva. O sea, yo estaba pasando un momento también de mi vida súper crucial, no le había contado a mi familia todavía que era trabajadora sexual en Australia, llevaba, no sé, 8 años viviendo allá en ese momento. Y dije, a ver, y nada, pues ahí empezó el primer capítulo, o sea, literal escribí el primer capítulo del... De alguna del forma, libro. entonces, la escritura, la narrativa se transforma en un acompañamiento, en una terapia incluso, para poder total. afrontar esa situación que era contarle a tus padres a lo que tú te dedicabas. Sí, o sea, fue crucial en mi proceso personal. Muy importante. Eso, se retroalimentó en el fondo. ¿Y qué te dio para esos momentos? Porque al lector le da la pulsión, le da la inmediatez y le da incluso esa cercanía que no todo el mundo logra de estar escuchando a una amiga que te está relatando Sí. cómo llega a el mundo del stripper,
cómo llega, pero también qué pasa en sus temores, en la vergüenza y sobre todo en lo que significa, yo me imagino, esa familia tradicional del sur chileno, Claro, esta papás hija que no sabía profesores, claro. en qué estaba. Sí, hija del medio, de papás profesores, mi hermana chica es psicóloga, mi hermana mayor profesora de historia, o sea, ¿me entiendes? Mm. ¿De dónde? Y en verdad, de ganas de trabajar nomás. Tampoco nunca fue mi sueño ser ni stripper, ni nada relacionado como con el mundo del espectáculo, como erótico. O jamás pensé estar como trabajando con mi capital erótico. No es algo que yo soñé ni busqué nunca. Yo lo vi y lo veo todavía como una oportunidad y un trabajo más. Em, claro, en el principio era como algo muy tabú, incluso para mí, o sea, yo no le había contado ni siquiera a mis amigos cercanos, porque fue siempre algo que yo sabía que iba a ser muy juzgado y de lo cual yo no podría volver. Como una vez que fuiste stripper, no puedes volver a dejar de ser stripper. Eh, y yo sabía que iba a ser algo que me iba a acompañar para siempre, entonces decidí mantenerlo en secreto mucho tiempo, que también obviamente es un proceso, o sea, es algo que te conflictúa mucho, pues, incluso como en términos del dinero, o sea, yo ganaba dinero, y me acuerdo que una vez me compré un colelés de $1000. Piensa tú, o sea, si no es como un poco que te entre plata fácil, no es fácil, pero que te entre plata fácil, o muy rápido, y tú al mismo tiempo ¿cómo se dice? Como despilfarrar porque sientes que es como plata mal venida, ¿cachai? ¿Tú tenías esa Incluso sensación inicialmente? en todo ámbito, o sea, te estoy hablando como del aspecto económico, pero en muchos otros. Y eso era como gastarlo rápido porque en el fondo... Gastarlo rápido porque era sucio, ¿me entiendes? En mi concepción, ni siquiera para mí era como la gente o la sociedad ¿Y piensa eso que es venía así. por Entonces, qué? ¿De una tradición católica, de tu familia? ¿De dónde Yo- estaba esta carga? no, mi familia nunca ha sido muy religiosa ni nada. Yo fui a un colegio católico en algún momento de mi vida, pero muy poco, me echaron. Pero no, yo es un prejuicio social. O sea, nosotros todos tenemos, o sea, es algo que ha tenido mucho como estigma, el trabajo sexual, desde siempre. Ahora un poco más que antes incluso, más que un par de años, ahora como estamos como en el nuevo conservadurismo. eh, entonces, por eso yo creo que siento que este libro fue tan popular y sigue siendo un tema importante de tratar porque estamos hablando en primera persona, estoy hablando en primera persona de un trabajo que no se conoce. Y que además se puede entender los contextos, las razones, y uno empieza de alguna forma a terminar con ciertos mitos. Yo te decía que a mí una de las cosas que me llamaba la atención era el tipo de masculinidad que se expresa. La gente a la cual tú le bailas son hombres más bien solitarios, son hombres que buscaban a alguien que los escuchara, hombres muy inseguros, y eso está súper presente en Carmen, también en tu último libro. Ya vamos a entrar ahí con más, Estoy con como, más sí, sí, vale. intención a contar, porque yo soy de las privilegiadas que Sí. ya lo leyó. Ay, bueno, me dio como ansiedad. Ya. Pero es interesante porque yo te comentaba, claro, uno se imagina, por el contrario, y tal vez hay toda una cinematografía y también hay cierto estereotipo de un hombre que tiene plata, que quiere ver a estas mujeres, que quiere utilizarlas. Ya. Pero eso no es lo que tú viviste en la No, mayoría de los casos no. de los hombres con los cuales Obvio que, estuviste. claro, sí. Obvio que ese personaje sí existe, pero es el 5%, no sé. Toda mi vida yo vi al otro, el que no se nombra y el desconocido, el que ni siquiera se imagina la gente, que es la persona que va incluso a aprender a relacionarse con mujeres. Hay muchas personas que son neurodivergentes, que no tienen espacio en la sociedad tampoco para como acceder a una intimidad. A expresar su sexualidad, su Sí, o a deseo. incluso como a entenderla, a aprender qué es lo que te gusta, qué no. Y son espacios donde esto, propicio para esto, ¿cachai? Entonces, siento que hay un mito como del cliente que,
claro, está alimentado por, no sé, por lo narrativa que se ha único que construido conocemos también. de estos lugares es lo que hemos visto en la televisión, en las Mm. películas. Por eso es importante que las personas que ejercemos el trabajo sexual tengamos espacios en la cultura, en el arte, hasta en la política. Mira, ¿y eso? Sí. ¿Tienes la intención incluso de repente de alguna carrera política? Yo no. Tú no, Yo pero sí lo no, crees pero sí necesario. lo creo necesario. Pero yo, por ejemplo, pienso que gracias a de repente ver figuras como la mía, alguien que está en su casa y que se interesa y que tiene ideas para el piano, puede hacerlo. Y decir, ¿sabes qué? Yo. Y por lo mismo tú estás empujando que exista una mayor regulación, que existan, como en otros países, por ejemplo, tú incluso cuentas que los clubes en distintos lugares de Australia, en algunos se puede tocar, en otros no. Ujú, Entonces eso se ha ido claro. discutiendo como sociedad, porque yo también en la introducción lo decía, o sea, el erotismo, el deseo, la prostitución son elementos que han estado desde siempre como parte de la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué crees tú, y vuelvo ahí a un punto que tú tocabas, que todavía nos parecen temas ajenos, que nos cuesta conversar, que no están presentes tampoco en la esfera de lo público? Claro, para mí es la venta de un servicio, o sea, para mí no puede ser más naturalizado, o sea, en mi ambiente, en mi contexto. Em, pero yo creo que es parte de la sacralización de la sexualidad femenina, que es algo también muy social, em, donde se espera que las mujeres em, no vendan algo como tan privado como es la sexualidad, el erotismo, que debería ser algo que está reservado para la institución del matrimonio, o que se haga por amor, como todas estas narrativas que tenemos de que la Mm. primera vez tiene que ser especial. La romantización también, Mi primera vez no fue especial, mi primera vez está relatada lo cuentas en ahí. el libro y fue con una persona que ni siquiera conozco, nunca más, que me robó. Y que Y probablemente que, muchas veces esas primeras veces son traumáticas. claro, pero traumático porque la carga que hay, Claro, la ¿cachai? Como la presión, presión de que tiene que la ser especial. expectativa. Entonces, para mí, yo lo pasé la raja, o sea, bueno, en el momento fue como, lo quise hacer, Mm. fue una decisión personal, pero mucho tiempo fue como, pucha, no hice lo que debía hacer, que era como hacerlo con alguien del cual yo estaba enamorada, pero ella tenía 20 años, pues yo estaba en proceso de calentura, yo quería culiar, se puede decir eso. Sí, Ya. se puede decir todo, hasta es un espacio de libertad. Claro, pero no me hubiese sentido, es lo mismo que te contaba como con el dinero, ¿cachai? Como Mm. cuando me entraba plata de este trabajo al principio y yo lo gastaba muy fácil, y muy rápido, como para deshacerme es como, son ideas aprendidas que no son mías, no eran mías. Además Yo que, hubiera estado feliz con mi primera vez, pero no es lo que se me dijo, ¿cachai? No es lo que yo había aprendido, entonces, lo mismo. y además son las reglas del juego que han existido y que en el fondo, me acuerdo de la película Poor Thing también, la Emma Stone de alguna forma Sí, aborda claro. desde esa óptica, decir como, ¿por qué no puedo ganar dinero a través de esto? Que recordemos que es como ella es una especie como de Frankenstein, no creada artificialmente, pero que se encuentra con el deseo sexual y bueno, y es una película que incluso en algunos países se censuró precisamente por cómo se abordaba esta temática, que tiene un trasfondo más allá de lo que se ve en la Claro. pantalla respecto a cómo ella realiza la actividad sexual. El personaje de Emma Stone era una persona que estaba aprendiendo a vivir, no Mm, había sido todavía como contaminada claro. con los prejuicios sociales. Entonces, por eso ella encuentra de lo más normal y común y corriente que si todo está a la venta, ¿por qué tampoco esto? También esto, como que, y le decía como al esposo, pero ¿qué son los celos? O sea, y por ¿Cómo te ejemplo, puedes yo poner estoy saliendo celoso de esto? yo Claro. he salido con gente ahora, estoy saliendo con personas ahora, conociendo personas que claro, en este momento se tienen que replantear o plantear como para sí mismos, como decir, ¿cómo voy a manejar yo esto? Y yo les digo como, ya, pero ¿de dónde te afecta? ¿Te pones celoso o celosa? No, ya, entonces es el ego,
puede ser. Ya, entonces eso es problema tuyo, tú tendrás que trabajarlo, ¿cachai? Como ya, bueno, hay momentos donde uno ya tiene que empezar a hacer el trabajo personal y eso le toca a la otra persona, pero yo no tengo por qué cargar con eso. O sea, yo estoy resuelta. Romina, hay una frase que yo también hacía alusión durante la presentación que es: una mujer que desea con libertad es una mujer fácil. A mí me enseñaron a reprimir mis deseos en pos de mi valor, de mi decencia, de mi honra. Es un poco lo que estamos conversando. Hay como una carga que tal vez no necesariamente pasa por venir de una familia religiosa, que es cultural, Sí. que es que hay que reprimir el deseo. Porque tú dices, claro, esta era una forma de mantenerme, de poder acceder, pero también en tus libros tú trabajas tus miedos, tus deseos y los hombres que te parecían atractivos e incluso ese nerviosismo cuando alguien te gustaba y tú estabas trabajando. Sí, claro, yo pienso, mi contexto es Calbuco, crecer en un pueblo chico, donde bueno, hasta el día de hoy creo que hay un semáforo, corríjame si estoy equivocada, pero claro, yo crecí con la figura de la puta del pueblo, muy potente, donde una persona deseable, o sea, y deseante, más que deseable, eh, tenía una letra escarlata, o sea, estaba ¿cómo se dice en español? Tainted, como Ujú. manchada socialmente. Lo mismo que te venía diciendo antes, ¿cachai? Como no se espera eso de una mujer virtuosa. Em, claro, para mí el deseo es una cosa muy normal. Y yo de hecho no soy tan caliente como en la vida. No, yo no, yo he dicho varias veces como yo prefiero comerme un completo de repente a culiar. O sea, no es como, no soy un deseo andante. Pero sí tengo compañeras que sí lo son y, y para mí como el no desear también debería ser normal. Es como empecemos a normalizar las conversaciones Sí. alrededor del sexo, ¿cachai? Porque también yo creo que la gente piensa, oh, esta weona está todos los días como queriendo o cobra todo el tiempo. No, o sea, bueno, spoilers. Claro, mi segundo libro trata de terminar con mi conflicto interno de como eso de cobrar por dinero, Sí. o sea, cobrar por sexo y explorar esa parte, ¿cachai? Que siempre me pareció muy atractiva, pero yo tenía mucho miedo como en términos de ansiedad, como personales, que es algo que logré superar. Qué rico. Y yo te comentaba, ya leyendo los dos libros, Sí, que me ya, gusta ese bueno, tránsito. no puedo Ya, más. entremos un poco a mi año de sexo y relajación, porque en Carmen te vemos en tus decisiones, en tus temores, en tu relación también, Sí. en un matrimonio, en una relación abierta, todo está en el contexto de Australia, que yo creo que aquí sería un poco más complejo todavía. Mm, Pero en este caso, Romina, ya estaba superada esa etapa, ya sí, tienes un rol, ya eres incluso una persona mucho más pública. claro. ¿Hay como más goce en este momento? Sí. ¿Hay ya un O sea, mayor relajo y eso está hasta en el título? hasta en la portada, hasta en la foto de portada, estoy así, onda, segurísima, como lo que te decía yo resuélvanse el resto. O sea, ahí es como que resuélvanse el resto, incluso sociedad. Me decían como ayer, de hecho tuve una reunión, era como, bueno, onda, aquí vamos a estar, y muy linda la editorial también, como aquí vamos a estar para ti, como porque se va a venir un revuelo importante también. Justo en este ¿Sentían que momento esto yo sí, podía...? porque de varios lados también, ¿Pero ese porque es un revuelo tema es muy por el tabú. contexto actual de nuestra política? También, pero 4 años atrás hubiera sido igual. O sea, estamos hablando de una persona que también está hablando en primera persona sobre trabajo sexual y como también sobre abordar la sexualidad no desde el morbo, sino desde la ternura, que también es algo revolucionario, encuentro y siento. Entonces, para ellos era como, aquí vamos a estar contigo, como para soltarte la mano. Yo siento que eso ya lo tengo bajo, o sea, veamos qué pasa. O sea, siempre puede ser peor de lo que uno espera, pero estoy contenta, estoy orgullosa. Estoy orgullosa de que podamos hablar de estas cosas. Y me imagino que orgullosa también del rol que estás teniendo hoy en un Mm, país como el nuestro. mm, Tú lo decías, no es algo que pasa especialmente solo acá, sino grupos ultraconservadores, la idea de la familia, la idea también de la mujer está presente en lo que se denomina como también la batalla cultural. ¿Cómo lo ves
y tú me decías que incluso de la editorial te resguardaban, Sí. como sabemos que vas a estar expuesta. ¿Cómo es enfrentar esa exposición? Porque yo siento que tú asumes esta responsabilidad con harta convicción de como Mm. el deber ser y de empujar también que estos temas de alguna forma los estemos también conversando acá y que la Sí. sexualidad, el deseo es algo que tiene que necesariamente estar también. Me pasó lo mismo con la editorial Cuneta, que es la editorial que me publicó con Carmen y con la que voy a publicar el tercer libro. Em, Nada, era para cuidarme, ¿me entiendes? Era, pucha, sabemos que va a ser un tema súper difícil de tratar. En el principio me llegó mucho hate, me ha llegado hate de todos lados en el fondo, pero Y los hate también el hate viene ¿qué es lo que te cuestiona? mucho, yo creo, de los hombres, como cuestionar que cómo no le da vergüenza, cómo está haciendo esto. De las mujeres también lo mismo, o sea, mira, no, voy a decir la verdad, 90% de los comentarios y del feedback ha sido positivo y de agradecimiento. Y de, weona, qué bacán, gracias. Weona, me inspiraste. Weona, no tengo ganas de ser como tú, pero lo puedo extrapolar a otras realidades de mi vida, qué sé yo. Y ese otro, no tan bien como, yo creo que atávicamente uno tiene como la tendencia a quedarse con lo malo. Entonces ese 10% pesa y es terrible. Pero yo siento que mi propio como trabajo, mi propio oficio, en mis 14 años de trabajo, de trabajo sexual, me prepararon para este momento porque yo entiendo de dónde viene. ¿Y a qué De la responde esa inseguridad. violencia De la para inseguridad primero, pero también como de lo desconocido, lo que no conocemos nos asusta y si nos asusta lo rechazamos como primera instancia, ¿cachai? Entonces yo como entiendo. intuitivamente? Sí, yo entiendo y por eso no me afecta, porque yo he sido rechazada, he sido hateada, pero en el trabajo, como yo siento que mi trabajo me preparó también como para poder sobrellevar esto ahora. Y es muy interesante cómo ese proceso y esa seguridad que yo te escucho ahora Mm. no estaba en el principio. Y De eso Carmen, en no, para Carmen nada. queda expuesta. Incluso tú abordas el tema de la salud mental. Entonces, de alguna forma los tránsitos, las cosas son procesos y tú lo expones y has hecho público. Em, ¿Te has sentido más acompañada precisamente porque has logrado como generar una comunidad, como esta idea como de que juntas se puede lograr todo, pero incluso en estos momentos Mm. donde tú decías, recibes las críticas de mujeres también. Entonces, Sí. como que tú esperarías que naturalmente se entendiera que ha existido histórica y atávicamente una mayor crítica al deseo femenino, a la Mm. sexualidad de las mujeres. Yo por eso citaba esta frase tuya, que no sabemos de dónde viene, pero está tan presente, está como tan encriptado. Mm. ¿Cuál era la pregunta? Entonces la pregunta es, ¿qué te pasa cuando además esa crítica viene desde las mujeres? Que naturalmente uno debiese entender que más bien se esperaría como esa sororidad que tanto se Mm. expone a rato. No, es que igual piensa que hay gente que también critica públicamente y privadamente también admira. Es como, yo siento que también es muy humano. Yo ni siquiera las cuestiono. Es muy humano también que te dé un poco de pica también al ver a alguien Ujú. tan libre. Sí, po. Porque no pudiste tú. Porque todavía, no sé, incluso a tus 20 o a tus 40 o ya si tenés 70 y que ya piensas que es muy tarde, no es tarde. Nunca es tarde como para liberarte de lo que sea, cualquiera sea tu closet, todos tenemos uno. O incluso como atreverse a hablar de temas, ¿cachai? Pero siento que viene de ahí. Entonces, como Mm. eso a mí, yo no puedo como juzgarlo, lo entiendo, es muy humano. Solo diría como, estudia de dónde viene ese odio. Odias como, claro, lo que desconoces, odias lo que envidias. Mm. ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Dónde está porque estás con Mi Holy este... Grail, ¿Ah? mi Moby Dick. ¿A dónde quiero llegar? Como persona, como artista, Desde la narrativa, a no vivir, desde la narrativa sí. porque eh,
tú decías, estás a punto también, estás lanzando un segundo libro, estás pensando en otro, o sea, ¿es este un camino en el cual te quieres quedar Sí, sin dejar lo otro? es que bueno, mira, yo la parte como nocturna, entonces mi trabajo de stripper, yo me vine a vivir a Chile también un poco como porque estaba chata de la noche, es súper demandante, es una vida súper como eh, los horarios, o sea, yo para mí yo no son horas de Dios estar despierta hasta las 5 de la mañana. Eh, No son horas de Dios. no son bueno, horas de Dios, ¿cachai? O sea, yo no quiero, no, o sea, incluso ahora, o sea, yo no, ya no quería trabajar más de noche, son horarios pescas, ¿cachai? Entonces, para mí es como, era un poco como ya de sobrevivencia, tratar de cambiar esto y venirme a Chile y tratar de trabajar de otras cosas y empezar como a crear una carrera literaria y también, ¿por qué no? Audiovisual, si es que se da todo eso también. Eso es mi sueño, como empezar a trabajar, vivir de lo que a mí me gusta, que es también el arte y ser un artista. Claro, yo hablaba de la Amiga, masculinidad hace o de calor cómo acá. eran, Tengo sí, sí, pero así como porque que, la conversación está muy voy a sacar candente voy a también sacar de los ¿Qué tal, procesos, que agüita? eso es lo interesante. Pero, Romina, otra cosa que yo encuentro que Perdón. está presente es el tema, por ejemplo, de la vejez y las mujeres, de la noche, de los cuerpos perfectos. ¿Cómo, de alguna forma, eso tú, porque tienes que estar como atractiva, tienes que ser deseable? Hay una imposición, hay incluso un análisis respecto a lo que pasa en las redes con chicas muy niñas que están como excesivamente sexualizadas o maquillándose. ¿Qué piensas tú en relación a ese tema? Yo nunca fui la más bonita del curso, ni la más guapa del- de la habitación, ni siquiera la más como mina de entre mi hermana. O sea, como que nunca me sentí una persona súper deseable ni atractiva. Pero entendí inmediatamente, trabajando, que el atractivo viene de la seguridad, que es algo que no se compra. Y, y hay muchas compañeras mías que se operaban para alcanzar esa seguridad, pero esa seguridad no se alcanza ni siquiera como eh, modificándote como de acuerdo a las expectativas hegemónicas sociales. Se alcanza como conociéndote a ti misma. Ya, pero ahí es algo como especial que hoy también hay como una mayor exposición y una mayor demanda por esos cuerpos perfectos, por esa idea y esa pretensión incluso como de un estereotipo que no tiene que ver muchas veces incluso desde dónde venimos, de dónde somos, o sea, como que desde lo comercial, como que tú lo tienes que justificar. Tú mismo en tu libro dices, yo entré a esto en Australia donde habían chicas que cumplían como con esos parámetros. Sí, Entonces, ¿cómo lo ves también? Porque hoy hay todo un debate en relación a eso, sobre todo como los filtros, como las redes o TikTok, como que han exacerbado mucho esto y por el contrario, en vez de liberalizarnos, está siendo una mm, carga como con tener que cumplir, con tener que ser como bella, deseable. claro, las chicas se están levantando a las 5 de la mañana para ir al colegio. Los músculos, peinándose, Mm, arreglándose. Y todos un poco, o sea, a mí me gusta verme mina y yo, claro, hoy día me puse hermosa, o sea, bueno, dentro de lo que se puede, temprano, para venir, o sea, eso no quiere decir que uno no tenga como ganas de verse linda, de sacarse partido, de querer verse como atractiva para un otro y para ti mismo. Em, pero yo siento que nosotras, por eso es importante como que empecemos a tener voces y Mm. empecemos a escuchar a las personas que trabajan con el deseo o en relación a él. Porque nosotras tenemos el secreto más grande, más grande del cual nos podríamos beneficiar todos como sociedad. Y es que, claro, o sea, la más linda no es la que hace la más el dinero más dinero, es la que tiene más seguridad, la que se conoce más, la que es más simpática, la que es más dicharachera, la que no sé, pues hay tantas cosas, que el deseo no se constituye de solamente la hegemonía, se constituye de tantas sutilezas, hay tantas cositas que están involucradas, es como que tampoco hay una presión como por gustarle a todo el mundo, oye, no. A ti no te gusta todo tampoco. O sea, hay gente que, cuando tú decís como, oye, qué mina, y hay otros que es como, no. Y eso es normal también, es como, basta.
demasiada presión, Mm. basta. Y no como- sabemos los y efectos. en la relajación está también el secreto. Que es algo que también tú abordas en tu libro, ¿no? En ese como desparpajo muchas veces de enfrentar las cosas. Pero para ir también cerrando, porque hay muchas cosas que me quedan Ay, aquí sí. dando vueltas, que podríamos Siempre se seguir alarga nosotros la cosa, analizando. Siempre pero se alargan y hay Dan ganas de temas- tomarse un copete y seguir Sí, conversando. Lo pero vamos, mira, lo vamos a implementar vamos a para el hacer. próximo capítulo. No digo como después, cortamos y no sé, Ah, ¿me entiendes? claro. O otro día. Y a celebrar también este libro. Sí. Pero ¿qué riesgos ves en una sociedad que no hable del deseo, no hable de sexo, o que emerja esta idea que es más bien algo privado? Y también incluso porque para ciertas posiciones se volvió como un tema político, porque también hay grandes debates. Yo voy a citar a la Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina que en uno de sus últimos libros aborda incluso desde el feminismo cómo se puede hablar de el intercambio monetario a través de el sexo o del baile erótico. Entonces, cuando tú dices, ¿no? Los hate pueden venir desde las mujeres, desde los hombres, e incluso de mujeres como Feminista. feministas. Sí. O sea, la feminista, hay una rama del feminismo que es el radical y que no cree que en la mercantilización de la sexualidad femenina. O no piensa que no debería existir. Yo creo que los riesgos están a la vista sociales. O sea, el acoso callejero, la violencia sexual contra las mujeres, contra los niños, o sea, la falta de educación es lo que hace que los niños no puedan identificar de repente cuando está siendo víctima de un potencial abuso sexual, o sea, incluso como el ciberacoso, todo eso, o sea, los riesgos son esos. Dejamos de hablar de estos temas importantes, dejamos de escuchar a las personas que ejercen el trabajo sexual y dejamos de hablar de sexualidad como sociedad y lo volvemos un tema escondido. ¿Y qué pasa? Dejamos en riesgo a la persona más vulnerable, las niñas. Por eso que Wow. salió Yes. increíble. Yes. Por eso que, bueno, está tu libro, está también tu blog y está tu podcast. Sí. ¿Eso es algo que tú lo consideras como un espacio de resistencia? Claro, sí. Sobre todo ahora, en tiempos donde estamos como volviendo a unos valores tradicionales arcaicos, es como redundante. Pero sí, o sea, son espacios de resistencia que existan más, normalicemos como hablar de sexo, normalicemos, no pensemos que yo estoy, o nosotras, o nosotres, lo que estamos tratando como de traer estos temas a la palestra, estamos tratando de convertir a todo el mundo ni en trabajador sexual, ni en personas promiscuas, ni nada. Estamos tratando de que las personas sean simplemente auténticas y que podamos tener acceso a información. Es eso. Y que uno decida de acuerdo a la información que está afuera, pero que esté toda. Porque si no, ¿para qué? Y si no, ¿cómo? Romina Vístolas, muchas gracias por acompañarnos y el mejor de los éxitos Gracias. en este nuevo libro y en todas las cosas en las que estás. Muchas gracias por invitarme. Saludos a Daniel, esposo de Francisca, que adoro. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Ya lo saben, nunca está de más abrir espacios para hablar estos temas. Como siempre les recordamos que pueden ser socios, que pueden ahí revisar las distintas categorías, háganos sus comentarios, también sugerencias de posibles entrevistados. Estamos todos muy abiertos y dispuestos a escucharlo. Nos vemos pronto en la próxima. El Estado del Arte con Vivi Encina fue presentado por Arauco y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.